Primera de Reyes 4:6. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va el día? Bueno, pues en el episodio de hoy la verdad es que lo dejaría con la palabra de tranquilidad y edificación. Y ahora veréis por qué. En el capítulo 4 nos va nombrando a cada gobernador que hay en el gobierno de Salomón, que justamente hay 12. Y esto a mí, como sabéis, me encanta apuntarme todos los números, o por lo menos gran mayoría de los números, ya que veo que tienen mucha relación. 12 tribus de Israel y ahora hay 12 gobernadores. Por lo tanto, otra de las cosas que quería destacar de este capítulo es que en el versículo 20 dice: Judá e Israel eran numerosos como la arena de la playa. Comían y bebían felices y contentos. Es decir, que estaban en muy buen tiempo, se cumplían las promesas de Dios, porque a principios en Génesis se le prometió a Abraham y a su linaje que su descendencia sería numerosa, como lo indica aquí, y más tarde están todos satisfechos, están todos contentos, disfrutando. Por lo tanto, esto también nos hace ponernos un poco en contexto. Y esto más o menos era lo que os tenía yo que comentar, o lo que más me ha llamado la atención del capítulo 4. En cuanto al capítulo 5, remarca muchísimo la palabra que os he dicho al principio del episodio, la tranquilidad, la paz, porque justamente también en el versículo 5 ya nos dice: mientras vivió Salomón, Judá e Israel vivieron en tranquilidad, cada cual bajo su parra y su higuera. Por lo tanto, de aquí ya también vemos un poco cómo estaban todos en este tiempo, y que toda esta paz fue obtenida por David realmente, porque gracias a cómo obró David en su vida, todas las obras que hizo y cómo él intentó en todo momento agradar a Dios, Dios le dio su recompensa, aunque la estaba disfrutando su hijo Salomón y el pueblo ahora mismo. Entonces luego vuelve a remarcar que el pueblo gozó de paz en todas sus fronteras y había seguridad, estaban lo que indicaba ahí de cada cual bajo su parra, pues básicamente para que os hagáis una idea. Y en el versículo 9, que para mí es mi favorito en estos 3 capítulos, dice: Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y una mente abierta. Bueno, luego lo compara, dice, como la playa a orillas del mar. Me hace mucha gracia cómo intentan explicarlo con comparaciones o metáforas. Me encanta, me parece muy creativo. Entonces, ¿qué podemos extraer de este versículo? Primero, que Dios concede. Dios es el que nos otorga los dones, el que nos otorga cualidades. Entonces, a Salomón le otorgó todo esto, que en el capítulo anterior, en el episodio anterior, que ya está subido, sí que se ve ese sueño que tiene Salomón, en el que él le pide a Dios un corazón que lo escuche, y al final Dios le está dando muchísimo más de lo que él pidió por esa petición que le agradó tanto. Luego continúa: la sabiduría de Salomón superaba a la de todos los hombres de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Superó en sabiduría a cualquier hombre. Es decir, que por lo que me da a entender, era el más sabio de toda la nación. Dios aquí está cumpliendo todo lo que le prometió, y estamos viendo cómo Él está cumpliendo sus promesas. Y ya no solo aquí, sino, como he dicho antes, en el capítulo 4 también está cumpliendo. Dios continuamente va cumpliendo todo lo que dice. Y hay veces que lo dice hace muchísimos años, como lo primero que os he comentado, y hay veces que lo cumple de un día para otro o en el tiempo que él vea perfecto, porque,
Como me encanta decir, los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe en qué momento poner cada cosa. Luego también vuelve a cumplir otra cosa, que es su nombre se hizo famoso. Esto ya lo prometió a su padre, luego le ocurre a Salomón también, y en Deuteronomio 28, versículo 10, bueno, realmente todo el capítulo 28 os lo recomiendo porque tiene mucha relación con este trozo de Reyes. Deuteronomio capítulo 28. Ahí os lo dejo para que lo reviséis y lo leáis. Además, Salomón compuso proverbios y su cancionero, según dice la Biblia, que yo no sabía que Salomón había escrito proverbios. No sé si todo el libro, pero supongo que algunos o la gran mayoría los ha escrito él. No sé, esto es algo que yo me estoy imaginando y ya luego lo veremos quién ha escrito proverbios y quién no. También con toda esta sabiduría que Dios le estaba dando, entendió, Dios le dio como ese don, ese poder, por así decirlo, de que él podía entender todo el mundo que le rodeaba. Entonces venía gente de todas las naciones, de todos los pueblos, querían escuchar cómo él pues explicaba todo esto para aprender o simplemente para escuchar y ver que eso era real. En el versículo 14 lo indica, venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Y una cosa que a mí me llamó la atención mientras yo estaba leyendo este capítulo es que Salomón empezaba las tareas que su padre no pudo realizar, porque el templo era algo que David quería hacer a Dios, pero no le tocó hacerlo a David, sino que le tocó hacer a su hijo. Entonces esto me da mucho que pensar porque Dios nos asigna a cada uno unas tareas y habrá muchas veces que nosotros seamos los que concluyamos esas tareas o los que la iniciemos para que otros la puedan continuar. ¿Por qué? Porque cada uno somos de una forma única y cada uno tenemos algo que aportar. Entonces, a lo mejor David tenía que aportar la idea de construir el templo y Salomón es el que cumplía con todas las cualidades, con todas las habilidades para que ese templo saliese lo mejor posible. Es decir, yo ahora mismo estoy pensando en que como Salomón tenía ese don de la sabiduría y en este momento pues sabía tantas cosas, él era el apropiado para saber de qué forma construir el templo de manera que a Dios le agradase. Y después de esto, lo comento así rápidamente porque esto ya lo dice a lo largo de toda la Biblia, es que Dios puso a los enemigos de David bajo las plantas de sus pies, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Comentarlo esto rápidamente, de que no te preocupes, que si Dios está contigo no tienes que tener ningún miedo, confía en Él. En el versículo 18 remarca de nuevo la tranquilidad que le concede Dios a Salomón. Es que esto es como mucho contraste porque Salomón estaba obteniendo la recompensa de toda la vida dura que tuvo David, de persecuciones, gente que lo quería asesinar, quería acabar con su vida, envidia. Entonces, como David obró agradando a Dios, Dios le recompensó y recompensó a su descendencia. Por lo tanto, David tuvo un reino muy ajetreado, pero en cambio Salomón tuvo mucha tranquilidad en su reino. Y por último, el capítulo 6 habla de la construcción del templo. Igual que mi podcast se llama Construcción, pues el capítulo 6 se llama igual que el podcast. Así que vemos que la construcción es importante. Este capítulo me recordó mucho a Éxodo cuando se hablaba de cómo se construía el tabernáculo, de lo que debía de tener dentro, las medidas, todos los objetos. Y sí que es verdad que muchas veces se hace un poco pesado, pero no me gusta dejar de prestar atención porque incluso hasta los capítulos que hablan de medidas, de materiales, etcétera, también tienen aprendizaje hacia nosotros. Por ejemplo, en este dice el año en que se construyó todo, en el que empezó la construcción, el año que era del reinado de Salomón. Por ejemplo, este era el 4º año del reinado de Salomón.
Era el año 480 de la salida de los israelitas de Egipto y se encontraban en el mes 2, que le llamaban el mes del Cid, que era entre abril y mayo, para que os hagáis una idea. Entonces se nombran las medidas que se tomaron para construir el templo, que era el doble de grande del tabernáculo. Y en el versículo 12 dice algo que yo he destacado, que es de parte de Dios, y esto es: por este templo que estás construyendo, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos, conduciéndote conforme a ellos, yo cumpliré en ti mi palabra, la que prometí a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y así pues, Salomón construyó esto. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Que Dios nos dice que cumple su palabra, sí, cumplen ellos también el seguir sus preceptos y seguir su ley. Luego, que Dios habita en medio del pueblo, está habitando en medio de los hijos de Israel, que no quiere decir que está en el tabernáculo y ya está, sino que está con ellos, no los deja solos y no los abandona. También tengo que comentar que la obra más grande del reino de Dios ocurre silenciosamente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se estaba construyendo el templo no se oía nada, ya que el material se había tallado en otro sitio. Entonces, yo creo que esto también era para que aprendamos que Dios obra en silencio y sobre todo sus grandes obras Él va actuando, igual que actúa en todas nuestras vidas, que aunque no nos demos cuenta, Él está ahí obrando constantemente en nosotros. Solo tenemos que ser un poco más atentos y veréis cómo os dais cuenta de que Dios va obrando con todos vosotros. Y ya lo último que comentar es que también se separaba el lugar santo del lugar santísimo, y de estos capítulos de construcción, porque va a continuar así, es que también nosotros tenemos que edificar nuestro templo, tanto por fuera como por dentro. Y eso es más o menos, ahí lo dejo, el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme un día más y nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios os bendiga.